Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1835 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por Óscar Estuardo Bautista Soto, contra la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte hará la relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve la acción de amparo señaló como acto reclamado su exclusión en el proceso de elección para relator titular y o suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, le otorgue la protección constitucional y como consecuencia le ordene a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República de Guatemala lo incorpore de nueva cuenta al proceso de elección para relator titular y o suplente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y se continúe con el proceso respectivo. El artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad regula que quien haga uso de la palabra en la audiencia que se desarrolla deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Debe concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 de la normativa reglamentaria establece que para la exposición de alegaciones cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado Óscar Estuardo Bautista Soto, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días, honorables magistradas, honorables magistrados, representante del Ministerio Público. Previo a entrar a la conectividad entre el acto reclamado y el agravio, es bien importante enfatizar en la arbitrariedad, abuso de poder, abuso de autoridad que ejerció la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República en mi contra al utilizar un documento ilegal e ilegítimo y en parte innominado para excluirme, evitándome continuar con el debido proceso y evitándome cumplir con todos esos derechos para ser electo. Es bien importante que nos ubiquemos en el punto concreto reclamado, que fue utilizar un documento que ingresó extemporáneamente, señalando a otra persona que es Raúl Óscar Estuardo Bautista Soto, cuando mi nombre es Óscar Estuardo Bautista Soto. A partir de ello, se entenderá si comprendemos en qué consiste el proceso, porque tanto el informe del Ministerio Público como el informe de la misma Comisión de Derechos Humanos han buscado tergiversar y maquillar realidades con falsedades o muchas veces utilizando normativa que no aplica al caso concreto, como por ejemplo el informe del Ministerio Público que utiliza en mi contra el artículo 14 de la ley de comisiones de postulación, y ese artículo se refiere a la convocatoria. Entonces, a partir de ahí, ese informe debe de considerarse nulo en su plenitud
Y por el otro lado, el informe de la Comisión de Derechos Humanos desarrolla argumentos y falsedades que no están contenidas en ningún documento. Y ambos informes no prueban absolutamente nada. Dentro de todas sus exposiciones lo que se desarrollan son argumentos que cuando revisamos toda la documentación presentada, no se informa de absolutamente nada de lo que ambos informes exponen. E incluso las mismas gacetas o jurisprudencia mencionadas por el Ministerio Público, yo entiendo el esfuerzo para desacreditarme en mi pretensión, pero definitivamente si las revisamos fielmente, es documentación y gacetas que no aplican al caso concreto. ¿Cuál es el caso concreto? ¿Cómo inicia ese caso concreto? La Comisión de Derechos Humanos, con base en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, desarrolla un perfil de los que vamos a aspirar. Ese perfil es establecido en una convocatoria pública en los medios de comunicación, a los cuales yo presenté mi expediente que contiene plenamente el perfil solicitado. Yo tengo mi grado de raciocinio y no voy a participar en una postulación de esta naturaleza si no lleno los requisitos. Mi expediente es recibido y fue revisado junto con los demás colegas y fue publicado que de 32 expedientes, 19 llenábamos los requisitos. Mi expediente es el número 15 que cumple con los requisitos. Para formarnos una idea de las conductas de la Comisión de Derechos Humanos, da oportunidad a aquellos que no habían presentado requisitos para que los incluyan, y de esa cuenta el número de 19 posteriormente lo elevan a 22. Sin embargo, no ese es el punto, pero sí quiero trasladar ese elemento para iniciar a presumir esas conductas. Presentado el expediente, se me es notificado vía telefónica que, presentado el expediente, luego es revisado por la comisión. La comisión revisó el expediente y lo publica posteriormente en medios de comunicación para que sean presentadas objeciones a los postulantes. Y si me permiten leer una parte del anuncio, dice: cualquier persona de la sociedad civil que conozca sobre algún impedimento de dichos aspirantes, lo haga saber por escrito. Voy a saltarme. Y puede presentarse a la dirección legislativa del organismo legislativo en horario de 8:30 a 16:30. Ahí no dice si llega después se lo vamos a recibir en horas inhábiles. Ahí está claro, y esa normativa ellos en una sesión anterior lo establecieron como tal. Luego es acá en donde me comunican telefónicamente que llegue a recibir una objeción en mi contra. Cuando me apersono a recibirla, obviamente, si me están llamando y me están entregando un oficio donde está mi nombre y adjunta un documento, nosotros actuamos de buena fe y lo recibimos. Voy a mi oficina y en mi oficina determino que ese expediente ingresó extemporáneamente y que además, dentro de sus partes conclusivas, señalan de tachas a Raúl Óscar Estuardo Bautista Soto. Y el expediente estaba incompleto, con una serie de medios que exponían. Me apersono con el director legislativo, Luis Eduardo López, y le explico las inconsistencias. Él me indica que ya ha entregado, evacúe. Como tal, lo hago y presento un memorial
explicando detalladamente la serie de inconsistencias, la extemporaneidad y que estaba señalándose a una persona distinta a la mía. Les advertí que de entrarlo a conocer estarían violentando preceptos, principios constitucionales y me estarían agraviando en mis derechos y por lo tanto les solicité no entrarlos a conocer. A pesar de ello, nosotros tenemos el acta 10. Esta acta 10 es bien importante y les solicito encarecidamente ponerle atención. El informe circunstanciado de la Comisión de Derechos Humanos, como la del Ministerio Público, indican que a mí me excluyeron con base en el artículo 22. En el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación, cuando a mí ni me dejaron llegar a ese proceso señalado en el artículo 22. Me excluyeron con base en el documento y me voy a permitir leer literalmente algunos pasajes. ¿Me permite, señor presidente? Puedo hacerlo. Dice: la diputada Patricia Sandoval, y lo voy a resumir, presidenta de la comisión, informa que se hizo conocimiento público de los aspirantes a través de medios de comunicación, estipulándose fecha y horarios de 8:30 a 16:30 horas. Luis Eduardo López entrega los expedientes a la comisión y especifica que una de ellas se entrega en horario extemporáneo, siendo entregada en hora extemporáneo de 17 horas con 8 minutos la del señor Óscar Estuardo Bautista Soto. La Comisión de Derechos Humanos miente. Ellos sabían de esto y ellos fueron los que presentaron esto. Y si ustedes confrontan esta acta con su informe circunstanciado, evidenciarán esas falsedades puestas en mi contra. Continúo. En el numeral 1 de esa misma acta se dice: se procede a dar lectura a la prueba de cargo en contra de Óscar Estuardo Bautista Soto, quien corresponde al número de expediente 15. Según los hechos expuestos y conclusiones, indican que, por ser un alto funcionario de gobierno en periodos consecutivos, carezco de idoneidad. Y se equivocaron, porque yo no fui 2 periodos consecutivos, yo fui subsecretario de la Paz durante 4 periodos consecutivos. Y me enorgullezco de esto, no es para que me tachen por ello. Luego se indica que la prueba de cargo fue recibida en horario extemporáneo a las 17 horas con 8 minutos. Por lo tanto, se somete a discusión. No habiendo discusión, se somete a aprobación. Dejar fuera, se somete a aprobación, dejar fuera del proceso de elección a Óscar Estuardo Bautista Soto. Por mayoría, los miembros de la comisión queda aprobado que Óscar Bautista quede fuera del proceso de elección. 15 días después, esa misma Comisión de Derechos Humanos, en el siguiente acta, número 11, establece, literalmente, ¿me permite, señor presidente? Por favor, puede hacerlo. Posteriormente se retoma el tema de valoración de los medios de descargos, es decir, de todos aquellos que fueron tachados, ahí entraron a conocerlos. Y dice: a lo manifestado por parte del Ministerio Público, llegando a consenso los señores diputados, miembros de la comisión, que las denuncias no son causales para sacar de un proceso a los aspirantes, considerando quedar por enterados de las pruebas de descargo de los aspirantes y que sigan participando en el proceso. Quiere decir que los tachados, esos sí siguieron en el proceso.
Por lo tanto, se somete a votación, quedando aprobado por unanimidad por los señores diputados que los aspirantes que presentaron pruebas de descargo sigan en el proceso de elección. Honorables señores magistrados, continúo probando la veracidad de los hechos que me asisten en mi derecho. El horario que la Comisión de Derechos Humanos estableció no fue un invento de ellos. Ese es un horario que está regulado por el mismo Congreso. Está regulado en su manual administrativo. Dice: el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República es de 8:30 a 16:30 horas. ¿Cómo ingresó esa tacha? ¿Quién permitió eso? Luego, el pacto colectivo de condiciones de trabajo establece igualmente que la jornada ordinaria es de 8 a 16:30 horas. Es decir, ese horario no fue un invento de ellos. Obviamente tiene que ser en horas hábiles, porque si no lleguemos a las 12 de la noche, a cualquier hora. ¿Cuál es la diferencia entre 45 minutos a 3 horas? Yo cumplí con todos los procesos y cumplí con todos los horarios. Ahora bien, nosotros... Abogado, le ruego tomar en cuenta el tiempo que se estipuló, casi que está concluyendo, pero le vamos a dar 3 minutos más para que haga sus conclusiones, por favor. Gracias. Entonces, concluyo. Indiscutiblemente, el documento es ilegal que utilizaron para excluirme y la decisión igualmente es ilegal. Yo, señores magistrados, yo no estoy pidiendo trabajo. Yo lo que estoy pidiendo es que se me restituyan mis derechos, que yo, medio estudiado, medio formado, abusen contra mí. Imagínense aquellos que no se pueden defender. Afortunadamente soy abogado y estoy usando mi propia procuración y dirección. Solicito que se condenen costas al Congreso por los daños y perjuicios que me han causado. Estoy pidiendo restitución de derechos y hay que revisar esos informes. Mienten, tienen falsedades que podrían ser tipificadas como delitos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Bautista Soto. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado. Tengan ustedes buenos días, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, amparista y solicitante de la vista pública. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, previo a emitir un argumento, es necesario poner de conocimiento al solicitante de la vista pública, quien ha manifestado cuestiones referentes al Ministerio Público, que de conformidad con la Constitución y la Ley de Amparo, se le da audiencia al Ministerio Público en todos los procesos de amparo. Esto no es óbice para que esta honorable Corte de Constitucionalidad lo tome en consideración al emitir la sentencia. En ese contexto se hace necesario indicar que con respecto al acto reclamado que manifiesta el postulante, el Ministerio Público establece que la autoridad recurrida ha actuado en el uso de sus facultades legales, tal como lo establece la Ley de Comisión de Postulación, toda vez que la misma Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, previo a emitir su decisión sobre dejar fuera del proceso al hoyo amparista, realizó una evaluación correcta al respecto de su expediente, que tuvo a la vista, y luego de lo mismo esta decisión fue tomada en cuenta y fue evaluada por los miembros de la comisión, los cuales decidieron a través de una votación y por mayoría absoluta dejarlo fuera del proceso de elección, decisión que se encuentra conforme a derecho sin causar agravio al postulante. En ese sentido, esta honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado en expedientes referentes a que no causa agravio cuando la autoridad recurrida ha actuado en el ejercicio de sus facultades, los cuales se encuentran contenidos en los expedientes 1241-2014, de fecha 2 de octubre del año 2014,
2014, así como en el expediente 2987-2014 de esta Honorable Corte de fecha 16 de febrero del año 2016. En ese contexto solicito a esta Honorable Corte de Constitucionalidad se deniegue el amparo y se emiten las demás declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con el artículo 44 al 47 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.